Bienvenidos a un nuevo capítulo de Audiomentores. Hoy les traemos una historia clásica llena de encanto y travesuras, Ricitos de Oro y los Tres Osos, escrita por W. Denslow. Acompáñenme a descubrir cómo una niña curiosa se adentra en un mundo lleno de sorpresas y aprendizajes. A lo largo de 12 capítulos, exploraremos esta mágica aventura que nos recuerda la importancia de la curiosidad y el respeto por los demás. Prepárense para un viaje lleno de risas, sorpresas y lecciones importantes que Ricitos de Oro, los Tres Osos y su historia nos tienen reservadas. ¡Vamos allá! Capítulo 1. El paseo de Ricitos de Oro. Había una vez, en un pequeño y pintoresco pueblo rodeado de vastos bosques y praderas, una niña llamada Ricitos de Oro. Su nombre se debía a sus largos cabellos rubios que, bajo la luz del sol, brillaban como hilos de oro. Ricitos de Oro era una niña de corazón curioso y alma aventurera. Siempre había soñado con conocer los secretos de la naturaleza y explorar los misteriosos rincones del mundo que la rodeaba. Una fresca mañana de primavera, Ricitos de Oro decidió emprender una nueva aventura. El cielo estaba despejado, las aves cantaban melodías alegres y el aire, cargado con el aroma de flores recién abiertas, invitaba a salir a caminar. La niña se puso su sombrero de paja, una pequeña canasta para recoger flores y algo de comida, y salió de su casa sin un destino fijo, simplemente dejando que sus pasos la guiara hacia lo desconocido. Conforme caminaba por el sendero que conducía al bosque, el sol empezaba a elevarse en el horizonte, y las sombras de los árboles se estiraban sobre el suelo, creando un juego de luces y sombras. Ricitos de Oro se sentía tan feliz y libre como nunca. La naturaleza le ofrecía todo lo que su curiosidad podía desear. Se agachaba para observar las flores silvestres que crecían en los rincones del camino, las mariposas que revoloteaban de un lado a otro y los pequeños animales que cruzaban sigilosamente entre los arbustos. Al cabo de un rato, el camino se tornó más estrecho y sinuoso. Ricitos de Oro no se sintió en absoluto intimidada. Más bien, sentía que estaba a punto de descubrir algo maravilloso. El bosque se adentraba cada vez más en la espesura, y la niña no podía evitar maravillarse con la tranquilidad que allí se respiraba. El canto de los pájaros se mezclaba con el susurro del viento, creando una sinfonía natural que le producía una sensación de paz. A medida que avanzaba por el bosque, los árboles se volvían más altos y frondosos, y el sendero parecía llevarla a un lugar secreto. En un momento, algo llamó su atención. A través de los árboles, entre las hojas y las ramas, pudo distinguir algo que parecía una pequeña cabaña, oculta como si fuera un refugio solitario en medio del vasto bosque. Era una casa sencilla, construida con madera rústica, pero con algo peculiar en su apariencia que le dio una sensación de acogimiento. Ricitos de Oro, con su habitual curiosidad, se acercó a la cabaña sin pensarlo dos veces. A medida que se aproximaba, notó que la puerta estaba entreabierta. La niña, con el corazón latiendo de emoción, se detuvo un momento frente a la entrada. No había señales de que alguien estuviera dentro, pero la puerta movida por una brisa ligera invitaba a la niña a entrar. ¿Qué podría haber allí dentro?, pensó, ya impaciente por descubrirlo. Empujó la puerta suavemente, que se abrió sin hacer ruido. El interior de la cabaña era cálido, pero la luz era tenue, filtrándose a través de pequeñas ventanas cubiertas con cortinas de lino. La habitación estaba amueblada de manera sencilla, con 3 sillas de madera alrededor de una mesa y una chimenea encendida en un rincón. El fuego crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor agradable. El aire olía ligeramente a madera y a algo delicioso, como si alguien hubiera preparado algo muy sabroso justo antes de su llegada. Ricitos de Oro, intrigada por la atmósfera que se respiraba en el lugar, se acercó a la mesa que estaba en el centro de la habitación. Sobre ella, había 3 tazas de sopa humeante, que emitían un aroma tan delicioso que su estómago comenzó a rugir. La niña, sin pensarlo, se acercó a una de las tazas. La primera, la más grande, parecía estar hecha para alguien grande. Con un gesto de curiosidad, tomó la cuchara y probó un poco. Estaba demasiado caliente. Frunció el ceño, y con una sonrisa, dejó la taza a un lado. Entonces, miró las otras 2 tazas. La mediana llamó su atención, y decidió probarla también. La sopa estaba algo más templada, pero al probarla, Ricitos de Oro encontró que estaba muy salada, casi incomible. Decidió entonces probar la más pequeña, que parecía estar justo en su punto, con la temperatura perfecta y un sabor tan delicioso que no pudo evitar tomar más.
Estaba tan buena que Ricitos de Oro no pudo resistir el comerla toda. Después de disfrutar de la sopa, Ricitos de Oro se sintió un poco cansada, por lo que decidió explorar un poco más. Se acercó a las sillas que estaban dispersas por la habitación. La primera silla que probó, la más grande, le pareció demasiado rígida. Luego intentó sentarse en la silla mediana, pero resultó ser demasiado blanda, y casi se hundió en ella. Finalmente, encontró la silla más pequeña, que, para su sorpresa, era tan cómoda que se acomodó en ella sin pensarlo 2 veces. Se dejó envolver por la suavidad del asiento y, al sentirse tan relajada, cerró los ojos un momento. La cabaña parecía un refugio perfecto, pero Ricitos de Oro no podía resistir la tentación de explorar un poco más. Como ya se sentía algo cansada, se dirigió a la parte superior de la cabaña, donde vio 3 camas, cada una diferente en tamaño. La más grande parecía estar hecha para una persona de gran tamaño, y la mediana no parecía ser lo suficientemente acogedora. Pero cuando vio la cama más pequeña, la sensación de comodidad que transmitía era irresistible. Se tumbó suavemente sobre la cama, cerró los ojos, y antes de darse cuenta, se quedó profundamente dormida, sin saber que algo muy especial estaba por suceder. Capítulo 2. La casa de los 3 osos. Ricitos de Oro, profundamente dormida en la pequeña cama que había encontrado, no sabía que los 3 habitantes de la casa estaban a punto de regresar. Mientras ella descansaba plácidamente, el sol comenzaba a bajar lentamente en el cielo, y el cálido brillo del día empezaba a dar paso a la luz más suave del atardecer. En un rincón del bosque, al borde del sendero, caminaban 3 osos. El primero era un gran oso adulto, fuerte y robusto, conocido como Papá Oso. Le seguía Mamá Oso, un poco más pequeña que Papá Oso, pero igualmente imponente. Finalmente, detrás de ellos, caminaba el pequeño oso, un oso joven y juguetón que todavía era un poco torpe pero muy curioso. Los 3 se dirigían a su hogar después de un paseo por el bosque, charlando entre ellos sobre los árboles, las frutas y los animales que habían encontrado en su recorrido. La cabaña que habían dejado a mediodía era su hogar, un lugar tranquilo en el que disfrutaban de sus días, lejos del bullicio de la civilización. A lo largo de los años, habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza que los rodeaba, sin prisa, sin estrés. A medida que se acercaban a la cabaña, Mamá Oso fue la primera en notar que algo no estaba bien. Papá Oso, dijo Mamá Oso con una voz seria, ¿te has dado cuenta de que la puerta está entreabierta? Papá Oso frunció el ceño al ver que la puerta no estaba cerrada completamente. A veces, el viento podía empujarla ligeramente, pero algo le decía que no era el viento lo que había causado que la puerta estuviera abierta. Vamos a ver, respondió Papá Oso con una mirada alerta. Los 3 osos caminaron con paso firme hacia la entrada. Al llegar, Mamá Oso empujó la puerta con suavidad y entró primero, seguida de cerca por Papá Oso y el pequeño oso, que estaba ansioso por ver qué había dentro. Al ingresar a la cabaña, los osos notaron que algo no estaba en su lugar. La casa estaba en silencio, pero había señales evidentes de que alguien había estado allí. La sopa de la mesa ya no estaba intacta. Las tazas, que normalmente se dejaban sobre la mesa ordenadas, estaban fuera de lugar. Papá Oso observó con incredulidad y dijo: ¿Quién ha estado en mi sopa? Mamá Oso, al ver la mesa desordenada, también exclamó: ¿Quién ha probado mi sopa? El pequeño oso, con sus ojos curiosos, fue el último en acercarse a la mesa y vio que su propia taza había sido vaciada por completo. «Mi sopa, se la han comido toda», gritó, mirando a sus padres con sorpresa. Papá Oso, aunque molesto, decidió no alarmarse de inmediato. «Vamos a ver qué más ha pasado aquí», dijo. Los 3 osos se dirigieron a la sala, donde estaban sus sillas. Papá Oso se acercó a su silla, la más grande de las 3, y notó que algo estaba extraño. Se acercó y la miró con desconfianza. «¿Quién se ha sentado en mi silla?», preguntó, sorprendiendo a Mamá Oso, que ya había probado su propia silla. Al ver que la silla de Papá Oso estaba movida, ella también dijo, con tono preocupado: «Alguien ha estado sentado en mi silla también». Finalmente, el pequeño oso llegó a la última silla, la más pequeña, y al mirarla vio que estaba completamente aplastada, como si alguien se hubiera acomodado allí durante mucho tiempo. «Alguien se ha sentado en mi silla también», exclamó indignado. Los 3 osos, sorprendidos y algo molestos, decidieron investigar más. Sin embargo, una extraña sensación de incomodidad los llevó hacia el siguiente lugar,
las camas. Subieron las escaleras y se dirigieron a las habitaciones donde descansaban. Papá Oso fue el primero en entrar en la habitación principal, mirando su gran cama, que parecía más desordenada de lo habitual. ¿Quién ha estado en mi cama?, preguntó Papá Oso con voz grave. Mamá Oso, al ver que la suya estaba desordenada, también se preguntó en voz alta: ¿quién ha estado en mi cama? Finalmente, el pequeño oso, con su mirada curiosa, se acercó a su cama. Con gran sorpresa, se dio cuenta de que alguien yacía allí, profundamente dormido. «¡Alguien está en mi cama!», gritó el pequeño oso, saltando hacia atrás asustado. Ricitos de Oro, la niña que había entrado a su casa y probado todo, dormía tranquilamente en la cama más pequeña, ajena al hecho de que los osos regresaban a su hogar. A su alrededor, todo estaba en su lugar, las sillas, las tazas, las camas, pero había algo que no cuadraba. Los osos se miraron entre sí, sin saber si debían despertar a la niña o hacerle saber que había invadido su hogar. ¿Qué pasaría cuando Ricitos de Oro despertara? ¿Qué consecuencias tendría su curiosidad por entrar en la cabaña de los tres osos? Con una mezcla de incertidumbre y paciencia, los tres osos se quedaron observando a la niña mientras descansaba, esperando el momento en que Ricitos de Oro se despertara y se diera cuenta de que, sin querer, había entrado en el territorio de los tres osos. Capítulo 3. El despertar de Ricitos de Oro. Ricitos de Oro se encontraba sumida en un sueño profundo y reparador. El suave murmullo del viento que se filtraba a través de las ventanas, combinado con el calor de la cama, la había hecho caer en un profundo sopor. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación extraña. Algo no estaba bien, pero la niña no lo percibía aún. De repente, un leve ruido la despertó. Era el sonido de unos pasos suaves, como si alguien estuviera acercándose lentamente. Ricitos de Oro, todavía medio dormida, abrió los ojos con dificultad y miró alrededor. Lo primero que vio fue una figura grande y peluda frente a ella. Un oso de tamaño imponente estaba observándola fijamente. Su corazón dio un pequeño salto de sorpresa y, por un instante, no supo si estaba soñando o si aquello era real. El oso, con su mirada profunda y seria, se quedó quieto frente a la cama. Ricitos de Oro, atónita, se levantó rápidamente. Su corazón empezó a latir con fuerza, y, en un parpadeo, se dio cuenta de que no estaba sola. Tres enormes osos estaban frente a ella, mirándola con una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Ricitos de Oro, con una mezcla de asombro y miedo en su voz. Se levantó de la cama rápidamente y comenzó a retroceder lentamente, como si intentara alejarse de los osos. El oso grande, que era el papá oso, se acercó un paso más. Su voz era grave, pero no agresiva. «Nosotros somos los tres osos que vivimos aquí», dijo papá oso. «¿Quién eres tú, y qué haces en nuestra casa?». Ricitos de Oro, viendo que no había señales de hostilidad, sintió que podía relajarse un poco, aunque la situación seguía siendo extraña. Recordó que había entrado en la casa por pura curiosidad y que había probado la sopa, las sillas y las camas sin imaginar que los dueños de la casa regresarían tan pronto. Yo soy Ricitos de Oro», respondió tímidamente. «Estaba paseando por el bosque, y encontré esta cabaña tan bonita que decidí entrar. No pensé que ustedes regresaran tan pronto». El pequeño oso, que había estado observando todo desde un rincón, se acercó rápidamente. Con una mirada traviesa y un tono de voz agudo, exclamó: «Y alguien se ha comido toda mi sopa. Y se ha sentado en mi silla. Y ahora está en mi cama. Eso no es justo». Ricitos de Oro, al escuchar las palabras del pequeño oso, se sintió avergonzada. Se dio cuenta de que había invadido la casa de los osos, probado todo sin pedir permiso y, peor aún, se había acomodado en su cama. Los osos no parecían enojados, pero sí sorprendidos y desconcertados. «Lo siento mucho», dijo Ricitos de Oro, con una expresión de arrepentimiento. «No sabía que esta era su casa. Solo estaba tan curiosa por ver todo lo que había aquí. Me gustó mucho todo, pero nunca quise causarles problemas». Papá oso, al ver la sinceridad en los ojos de Ricitos de Oro, se suavizó un poco. Era un oso grande y fuerte, pero no le gustaba ser hostil sin razón. «Está bien», dijo con calma. «No te vamos a regañar, pero debes ser más cuidadosa. Esta es nuestra casa, y debemos respetarla. Aunque
Debo admitir que nunca imaginé que alguien se atrevería a entrar aquí sin invitación. Mamá oso, que había estado observando a la niña en silencio, asintió y añadió. Es cierto. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no nos acompañas para conocer la casa de verdad? No todo es tan aterrador como parece. Ven, siéntate con nosotros, y podremos hablar un poco. Ricitos de Oro, al ver que los osos no estaban molestos con ella, sintió un gran alivio. Sonrió tímidamente y aceptó la invitación de mamá oso. Todos se dirigieron hacia el comedor, donde las 3 tazas de sopa ya estaban vacías. Ricitos de Oro sintió un pequeño nudo en el estómago al darse cuenta de que había comido la sopa sin pensar en los demás. Pero, por suerte, los osos parecían ser muy comprensivos. ¿Te gustaría que preparáramos más sopa para ti? Preguntó papá oso, quien estaba intentando mantener un tono amable, a pesar de todo. Ricitos de Oro, al ver que los osos no guardaban rencor, asintió y aceptó. Era obvio que se habían molestado un poco, pero también se notaba que tenían un corazón generoso. Sí, por favor, respondió con una sonrisa. Y, si me permiten, me gustaría aprender más sobre su vida aquí en el bosque. Es un lugar tan maravilloso. Los 3 osos sonrieron. Papá oso, mamá oso y el pequeño oso. Todos estaban dispuestos a ser amables con la niña y a darle una segunda oportunidad. En la cabaña, el ambiente ya no estaba tan tenso. Los osos y Ricitos de Oro se sentaron alrededor de la mesa, charlando como si nada hubiera pasado. Aunque los osos aún estaban un poco sorprendidos por la llegada inesperada de la niña, decidieron disfrutar de la compañía de Ricitos de Oro, quien había demostrado ser sincera y amable, a pesar de su curiosidad desbordante. Ricitos de Oro, por su parte, no dejó de sentirse agradecida por la amabilidad de los osos. Al principio, se había asustado mucho al ver a los osos, pero ahora sentía que estaba en casa, rodeada de criaturas que, aunque diferentes a ella, eran tan amables como cualquier ser humano que pudiera encontrar. Capítulo 4. La sopa y la conversación. Ricitos de Oro, sentada en la mesa de la acogedora cabaña, no podía dejar de sentirse un poco nerviosa, aunque la amabilidad de los osos la estaba tranquilizando poco a poco. Mientras papá oso y mamá oso se ponían a preparar más sopa, el pequeño oso no podía dejar de mirar a la niña con una mezcla de curiosidad y emoción. ¿Te gusta el bosque?, preguntó el pequeño oso, su voz aguda llena de interés. Ricitos de Oro, quien ya comenzaba a relajarse, sonrió y asintió. Me encanta, dijo con entusiasmo. Nunca había visto un lugar tan hermoso como este. Los árboles, los animales, todo tiene un aire tan mágico. ¿Siempre han vivido aquí ustedes? Mamá oso, mientras revolvía la sopa en una olla grande, asintió con una sonrisa. Sí, siempre hemos vivido aquí. Nos gusta la tranquilidad y la paz del bosque. No necesitamos mucho más que lo que nos da la naturaleza. Luego miró a su esposo, papá oso, que estaba ocupado sirviendo la sopa en 3 tazas grandes. Vivimos aquí en armonía con todo lo que nos rodea. Ricitos de Oro miraba a los osos con una admiración creciente. Había algo tan cálido y reconfortante en su vida simple y natural que ella deseaba poder experimentarlo más a fondo. La niña era una aventurera por naturaleza, pero también anhelaba conocer la belleza de las cosas sencillas, tal como los osos parecían hacerlo. ¿Cómo se sienten viviendo tan lejos de todo?, preguntó Ricitos de Oro con una pizca de curiosidad, observando cómo papá oso le pasaba una taza de sopa humeante. Papá oso sonrió y se sentó en la silla de mayor tamaño, mientras mamá oso se acomodaba con su propia taza. Al principio, puede parecer un poco solitario, explicó papá oso, pero con el tiempo, aprendes a valorar la paz que ofrece el bosque. No necesitamos muchas cosas materiales, solo la compañía de los demás y la belleza que nos rodea. El pequeño oso, que estaba sentado junto a Ricitos de Oro, se inclinó hacia adelante con su voz emocionada. A veces jugamos al escondite entre los árboles, o corremos por el río. Es muy divertido, dijo, y su entusiasmo era tan contagioso que Ricitos de Oro no pudo evitar reírse. Estaba comenzando a sentirse completamente cómoda con los osos. Ricitos de Oro, sonriendo, levantó la cuchara y probó la sopa que los osos habían preparado con tanto esmero. Era mucho más sabrosa que la que había probado antes. Tal vez era porque estaba siendo servida con amabilidad, o quizás porque sentía que finalmente estaba siendo aceptada por ellos. De cualquier manera,
la sopa calentó su corazón y la hizo sentirse bien, como en casa. «Está deliciosa», exclamó, con los ojos brillando. Nunca había probado una sopa tan buena. ¿Cómo la hacen? Mamá oso sonrió y le explicó con paciencia. Es una receta muy simple. Tomamos lo que el bosque nos da, raíces, hierbas, algunos frutos y, por supuesto, agua fresca del río. No necesitamos más. A veces, el secreto está en la sencillez. Ricitos de Oro escuchaba con atención, impresionada por la sabiduría y la conexión de los osos con la naturaleza. Ella vivía en un pueblo cercano, donde las cosas siempre eran un poco más complicadas, con más ruido y ajetreo. Aquí, en la cabaña de los tres osos, todo parecía ser tan claro y sereno. Mientras tanto, el pequeño oso, viendo que Ricitos de Oro estaba tan interesada, le hizo una propuesta. ¿Te gustaría salir a explorar un poco más el bosque con nosotros después de la comida? Podríamos mostrarte nuestros lugares secretos. Hay una cascada en el río que es muy bonita. Ricitos de Oro, encantada con la idea, asintió rápidamente. Ella siempre había soñado con explorar más el bosque, pero nunca había tenido la oportunidad de hacerlo de una manera tan auténtica, rodeada por los amigos que realmente conocían y amaban ese lugar. Me encantaría, respondió, mirando al pequeño oso con una sonrisa de emoción. Será una aventura fantástica. Al terminar la sopa, los tres osos y Ricitos de Oro se levantaron de la mesa. El pequeño oso, saltando de emoción, corrió hacia la puerta y la abrió con una energía contagiante. «Vamos, vamos. A la aventura», exclamó, mientras los demás lo seguían, riendo y disfrutando de la calidez del momento. Ricitos de Oro, al salir, miró el bosque que se extendía ante ella, un lugar lleno de misterios por descubrir. Fuera, la tarde ya comenzaba a caer, y el sol se estaba poniendo lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El aire fresco y la tranquilidad del bosque envolvían a Ricitos de Oro, y por un momento, se sintió completamente feliz. Sabía que aquel día sería uno de esos momentos que jamás olvidaría. La niña había comenzado su jornada de exploración en la cabaña de los tres osos, pero sin saberlo, este nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba. Lo que encontraría en el bosque cambiaría su forma de ver el mundo. Capítulo 5. La exploración del bosque. Ricitos de Oro, acompañada por los tres osos, comenzó a adentrarse más en el bosque. Los árboles altos y frondosos formaban una especie de túnel verde sobre sus cabezas, filtrando la luz del sol en suaves rayos dorados. El aire era fresco, lleno de los aromas de la tierra, la hierba y las flores silvestres. Aunque al principio Ricitos de Oro había sentido una pequeña aprensión al adentrarse en el bosque, ahora, rodeada por la amabilidad de los osos y la belleza natural del lugar, se sentía segura y emocionada. El pequeño oso, con su energía inagotable, saltaba de un lado a otro, señalando con entusiasmo los diferentes lugares y objetos que encontraba en su camino. «Mira, Ricitos de Oro. Aquí está el río. ¿Dónde nadamos?», dijo, apuntando hacia un pequeño arroyo que cruzaba el sendero. El agua era cristalina y se deslizaba suavemente sobre las piedras, creando un murmullo relajante. Ricitos de Oro se acercó para mirarlo más de cerca y, al ver los pequeños peces nadando en sus aguas, sonrió. «Es precioso», dijo, fascinada por la claridad del agua. Se agachó para mojar sus manos y sentir la frescura del arroyo. En ese momento, una mariposa de colores brillantes pasó volando frente a ella, atrayendo su atención. Mamá oso, que caminaba a su lado, observó la reacción de la niña con una sonrisa. Ella siempre había disfrutado de la belleza del bosque, pero ver que Ricitos de Oro lo apreciaba también le daba un nuevo sentido de alegría. «Este arroyo tiene mucha vida», comentó mamá oso. «Aquí, en el bosque, todo está interconectado. Las plantas, los animales, y hasta el agua tienen su lugar. Es como un gran círculo de armonía». Ricitos de Oro escuchó atentamente las palabras de mamá oso. Había algo tan sabio en su voz, como si estuviera compartiendo un secreto profundo sobre el mundo que ella misma había llegado a comprender. De alguna manera, la niña sentía que ese bosque, con su calma y su equilibrio, tenía algo que enseñarle. Mientras seguían caminando, el pequeño oso no dejaba de hablar sobre todos los rincones especiales del bosque. Les llevó hasta un claro, donde unas flores silvestres crecían en abundancia, pintando el suelo de colores brillantes.
Allí, el pequeño oso les mostró su lugar favorito para jugar, un círculo de piedras donde solían hacer pequeños juegos de saltos y carreras. «Este es el lugar donde corremos más rápido», exclamó el pequeño oso, dándose vuelta para mirar a Ricitos de Oro. «¿Te gustaría intentar saltar con nosotros?» Ricitos de Oro, con una sonrisa traviesa, aceptó rápidamente la invitación. Aunque no estaba tan acostumbrada a los saltos y carreras como los osos, se unió al juego con entusiasmo. Primero, el pequeño oso le enseñó cómo saltar de piedra en piedra, intentando llegar al otro lado sin tocar el suelo. Ricitos de Oro, con su agilidad, pronto dominó el juego. La risa de los tres osos llenaba el aire, mientras competían en una carrera de saltos. Era un momento de pura diversión y libertad, sin preocupaciones ni tensiones. Ricitos de Oro había olvidado por completo que se encontraba en una casa ajena, que había hecho una travesura, o que se encontraba en medio de una visita inesperada. Ahora solo existía el presente, el ahora compartido con los osos. Después de varios saltos y risas, los cuatro se sentaron en el suelo, agotados pero felices. Mamá oso, con su sabiduría y calma, sacó un pequeño paquete de su mochila y lo abrió, revelando un pequeño picnic con nueces y frutos del bosque. «Es importante descansar después de tanto correr», dijo mamá oso, mientras les ofrecía los frutos. «El bosque nos da todo lo que necesitamos, pero también debemos aprender a tomar solo lo que necesitamos y compartirlo con los demás». Ricitos de Oro, mientras mordía una nuez, reflexionó sobre las palabras de mamá oso. Había algo tan sencillo pero profundo en su forma de ver el mundo. En la ciudad, las cosas siempre parecían tan complicadas. Las personas siempre querían más, siempre estaban en busca de algo que los hiciera más felices o más importantes. Aquí, en el bosque, todo parecía ser suficiente tal y como era. El pequeño oso, mientras se acomodaba junto a la niña, le mostró una flor especial que había encontrado entre las rocas. «Mira, Ricitos de Oro, esta flor es rara. Crece solo en esta parte del bosque. Se llama flor de luna. Es muy bonita, ¿verdad?», preguntó el pequeño oso con una sonrisa orgullosa. Ricitos de Oro, al ver la delicada flor en las manos del pequeño oso, asintió con admiración. «Es preciosa. Nunca había visto algo así», respondió. De repente, un sonido distante de hojas crujientes rompió el silencio. Todos se quedaron quietos, escuchando. Era un sonido familiar para los osos, pero nuevo para Ricitos de Oro. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando a los osos con curiosidad. «Solo es el viento», respondió papá oso con calma. «A veces, el viento trae consigo historias. Pero no tienes nada que temer. El bosque siempre nos protege». Ricitos de Oro, al escuchar la respuesta tranquila de papá oso, sonrió y se recostó en el suelo, mirando las hojas que caían suavemente de los árboles. En ese momento, se sintió completamente en paz, como si el bosque y los osos la hubieran acogido como parte de su mundo. Capítulo 6. El encuentro con el viejo árbol. La tarde avanzaba con su paso lento, y el sol comenzaba a ponerse tras las copas de los árboles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Ricitos de Oro, los tres osos y el pequeño oso seguían explorando el bosque con alegría, disfrutando de cada rincón, de cada arbusto y de cada sendero que se cruzaba ante ellos. Después de su alegre juego en el círculo de piedras, decidieron continuar su caminata hacia un lugar que, según papá oso, era uno de los más especiales de todo el bosque. «Este lugar es conocido como el Rincón del Árbol Sabio», les explicó papá oso mientras caminaban. «Es un sitio al que solo venimos cuando necesitamos pensar o aprender algo importante. Algunos dicen que el árbol es tan viejo que ha escuchado todas las historias del bosque». Ricitos de Oro, intrigada, no podía evitar sentir una curiosidad creciente. ¿Un árbol sabio? La idea le parecía fascinante. ¿Qué tipo de historias podía contar ese árbol? ¿Y cómo había llegado a ser tan sabio? A medida que se adentraban más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más misterioso. El sonido del viento en las hojas y el canto de los pájaros se hicieron más suaves, casi como si el bosque estuviera preparándose para algo. El camino se estrechaba a medida que se acercaban al rincón del árbol sabio, hasta que, de repente, el pequeño oso señaló emocionado. «Allí está. Es ese árbol», dijo, señalando hacia un árbol inmenso que se alzaba por encima de los demás,
con un tronco tan grueso que parecía casi imposible que algo tan grande pudiera existir. Ricitos de Oro miró el árbol con asombro. Su tronco era tan ancho que necesitaría varios osos juntos para rodearlo por completo. Sus raíces, enormes y retorcidas, se extendían por el suelo como serpientes gigantes. Las ramas del árbol parecían tocar el cielo, y una brisa suave las hacía moverse lentamente, como si el árbol estuviera respirando. El ambiente que lo rodeaba parecía cargado de una quietud especial, un tipo de paz que solo un árbol tan antiguo podría otorgar. «Es impresionante», susurró Ricitos de Oro, mirando el árbol con los ojos bien abiertos. Papá Oso, al ver la admiración en su rostro, se acercó a ella y sonrió. «Este árbol ha vivido más tiempo del que podríamos imaginar. Los animales del bosque, y nosotros los osos, venimos aquí a escuchar lo que tiene que decirnos, aunque no siempre es necesario hablar. A veces, solo tenemos que sentarnos y escuchar el viento entre sus ramas». El pequeño oso, lleno de emoción, corrió a abrazar el tronco del árbol. «Yo vengo aquí todos los días. Me gusta pensar que el árbol me cuenta historias mientras me quedo quieto», dijo el pequeño oso, abrazando el tronco con fuerza. Ricitos de Oro, intrigada por las palabras del pequeño oso, se acercó al árbol con cautela. Se sentó cerca de las raíces y, con la respiración tranquila, cerró los ojos por un momento. Al principio, no sentía nada diferente. El bosque seguía tranquilo, y solo el susurro del viento se escuchaba a su alrededor. Pero después de un rato, algo comenzó a cambiar. No era algo que se pudiera explicar con palabras. Era como si el aire estuviera más denso, como si el mismo bosque estuviera respirando profundamente a su alrededor. De alguna manera, el lugar parecía estar lleno de una sabiduría antigua, algo que iba más allá de la simple belleza natural del bosque. Mamá Oso, que había estado observando en silencio, se acercó a Ricitos de Oro y se sentó junto a ella. «El árbol no siempre habla en palabras», explicó Mamá Oso suavemente. «A veces, solo tienes que escuchar el silencio que te rodea. El bosque tiene su propio lenguaje, y este árbol ha escuchado muchas historias, algunas tristes, otras alegres, pero todas importantes». Ricitos de Oro, aún sentada en silencio cerca del árbol, pensó en lo que Mamá Oso acababa de decir. Por un momento, se sintió como si todo el ruido de su vida cotidiana hubiera desaparecido. No necesitaba decir nada, ni hacer nada. Solo estar allí, en ese rincón del bosque, era suficiente. El árbol, con su antigüedad y su serenidad, la había envuelto en una calma que no podía explicar. «Creo que empiezo a entender lo que dices», dijo Ricitos de Oro, abriendo los ojos lentamente. «Es como si el árbol estuviera contándome algo, aunque no pueda oírlo con mis oídos». Mamá Oso sonrió y asintió. «Así es. A veces, las respuestas que buscamos no están en las palabras, sino en lo que sentimos. El árbol nos enseña a escuchar más allá de lo que podemos ver o oír». El pequeño oso, que había estado abrazando el árbol, se apartó y saltó con entusiasmo. «Este árbol tiene algo especial. Siempre me siento mejor después de venir aquí», dijo, corriendo de un lado a otro con una energía renovada. Ricitos de Oro, sintiéndose más tranquila y reflexiva que antes, se levantó lentamente del suelo y se unió al pequeño oso, mirando el árbol una vez más. «Gracias por mostrarme este lugar», dijo con gratitud a los osos. «No sabía que algo tan simple como un árbol pudiera hacerme sentir tan en paz». Papá Oso asintió, feliz de ver que Ricitos de Oro había comprendido el poder del rincón del árbol sabio. «El bosque tiene muchos secretos, Ricitos de Oro. Cada rincón, cada árbol, tiene una historia que contar. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar». Con estas palabras sabias, los tres osos y Ricitos de Oro se despidieron del viejo árbol y comenzaron su caminata de regreso a la cabaña. El sol ya se había puesto por completo, y la noche comenzaba a caer suavemente sobre el bosque. Pero Ricitos de Oro, con su corazón lleno de nuevas enseñanzas, sabía que nunca olvidaría la serenidad que había encontrado en ese lugar tan especial. Capítulo 7. La noche en el bosque. La noche había caído sobre el bosque, trayendo consigo un manto de sombras y un silencio profundo. El aire fresco de la tarde se había enfriado, y las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, brillando como diminutas joyas. Ricitos de Oro y los tres osos caminaban de regreso hacia la cabaña, pero algo en el ambiente les decía que el bosque, en la quietud de la noche, se volvía aún más misterioso.
Es tan diferente de día a noche, comentó Ricitos de Oro, mirando el cielo estrellado. Todo parece más tranquilo y mágico, ¿verdad? Mamá Oso sonrió al escucharla. Sabía bien que el bosque de noche tenía una energía particular, diferente a la del día. Sí, de noche, el bosque guarda más secretos, respondió Mamá Oso. Pero no te preocupes, Ricitos de Oro, siempre estamos a salvo aquí. Los árboles y los animales nos cuidan mientras dormimos. Ricitos de Oro, sintiendo la seguridad de las palabras de Mamá Oso, se sintió más tranquila. Sin embargo, no podía evitar sentir cierta curiosidad por el bosque nocturno. En su ciudad, la noche siempre había traído consigo un aire de misterio y miedo, pero ahora, en este entorno tan diferente, sentía que había algo más en la oscuridad. Algo acogedor. El pequeño oso, como siempre lleno de energía, no parecía tener miedo de la noche. Se adelantó rápidamente, corriendo por el sendero, saltando sobre las raíces que se asomaban del suelo y riendo en voz alta. «Vengan, vengan. Este es el mejor momento del día para explorar», gritó el pequeño oso, entusiasmado, mientras corría sin detenerse. Ricitos de Oro lo miró, algo sorprendida por la valentía del pequeño oso. Ella, que había estado acostumbrada a la seguridad de las luces de la ciudad, nunca había imaginado que alguien pudiera sentirse tan cómodo en la oscuridad. «Espera, pequeño oso», dijo Ricitos de Oro, siguiendo su ejemplo y dándose prisa para alcanzarlo. Los tres osos avanzaron por el sendero, con el pequeño oso encabezando el grupo y los otros tres siguiéndolo. Mientras caminaban, la luna llena comenzó a brillar con fuerza, iluminando los árboles y creando sombras largas y misteriosas en el suelo. Las hojas susurraban suavemente con el viento, y el sonido de los grillos se sumaba a la serenidad nocturna. Papá Oso, que caminaba a la cabeza del grupo, se detuvo un momento y miró hacia atrás. «Ricitos de Oro, ¿te gustaría ver algo especial de la noche del bosque?», le preguntó con una sonrisa tranquila. Ricitos de Oro, que había estado admirando las estrellas, asintió con entusiasmo. «Claro. ¿Qué es?». Papá Oso señaló hacia un rincón del bosque, donde las sombras de los árboles se alargaban. «Vengan, sigan mis pasos», dijo Papá Oso, mientras avanzaba hacia la dirección que había señalado. Ricitos de Oro y los demás lo siguieron, algo curiosos. A medida que avanzaban, el sonido de sus pasos se hacía más suave y el ambiente más tranquilo. Finalmente, llegaron a un claro donde los árboles formaban un círculo perfecto. En el centro del claro había una roca plana y lisa, sobre la que se encontraba una gran piedra en forma de arco, casi como una puerta natural. «Este es uno de los lugares más especiales del bosque», explicó Papá Oso en voz baja. «Es el Círculo de las Estrellas. Durante la noche, cuando la luna está llena, las estrellas parecen brillar con más fuerza aquí, como si el cielo mismo estuviera más cerca». Ricitos de Oro miró el claro y la roca en forma de arco. La escena era fascinante. Las estrellas brillaban intensamente, y la luna iluminaba todo el claro con su luz plateada. Se sentó en la piedra plana, sintiendo la frescura de la superficie bajo sus piernas. «Es mágico», dijo Ricitos de Oro, mirando el cielo estrellado que se reflejaba en sus ojos. Todo el bosque parecía estar envuelto en una especie de paz solemne, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante. El pequeño oso, saltando alrededor de ellos, señaló hacia el cielo. «Miren, miren. Las estrellas parecen bailar», exclamó con alegría, señalando con su pequeña pata. Ricitos de Oro miró hacia donde el pequeño oso señalaba y, efectivamente, las estrellas parecían brillar con más intensidad, creando patrones que cambiaban rápidamente, como si estuvieran jugando con la luz de la luna. «Nunca había visto algo así», dijo Ricitos de Oro, asombrada. «Es como si las estrellas estuvieran vivas». Mamá Oso, que había estado observando en silencio, sonrió y se sentó junto a Ricitos de Oro. «El Círculo de las Estrellas tiene una magia especial. Muchos dicen que este lugar tiene el poder de hacer que los deseos se hagan realidad, si uno escucha con el corazón abierto», dijo Mamá Oso, mirando el cielo estrellado. Ricitos de Oro cerró los ojos, sintiendo el aire fresco en su rostro y la calma del lugar. Sabía que ese momento era especial, algo que jamás olvidaría. Pensó en sus deseos más profundos, en lo que quería para su futuro, y en la nueva vida que había comenzado a descubrir en el bosque. El pequeño oso,
Al ver la expresión tranquila de Ricitos de Oro, se acercó a ella. ¿Qué deseas, Ricitos de Oro?, preguntó con curiosidad. Ricitos de Oro, al escuchar la pregunta, sonrió suavemente. No lo sé aún, pequeño oso. Pero creo que, aquí, en este lugar, puedo encontrar la respuesta. En ese momento, los osos y Ricitos de Oro se quedaron en silencio, mirando las estrellas y disfrutando de la paz de la noche. No había necesidad de hablar más. El bosque y el cielo estrellado lo decían todo. Capítulo 8. El misterio de la cueva secreta. La mañana siguiente llegó con un sol radiante que se filtraba entre las hojas de los árboles. El aire era fresco y lleno de promesas, y Ricitos de Oro se despertó con la sensación de que ese día el bosque tendría algo especial para ofrecer. Después de un desayuno en la cabaña, Papá Oso se levantó y se estiró, con una mirada de entusiasmo. Hoy es un buen día para descubrir algo nuevo, dijo Papá Oso con una sonrisa traviesa. Quiero mostrarles algo que está muy cerca, pero pocos conocen de este bosque. Ricitos de Oro, llena de curiosidad, lo miró expectante. ¿Qué es, Papá Oso?, preguntó, no pudiendo esconder su emoción. Papá Oso se acercó a ella y bajó la voz, como si estuviera contando un secreto. Hay una cueva secreta en este bosque. Nadie más la conoce, y solo los osos saben de su existencia. Es un lugar muy antiguo, donde las leyendas del bosque cobran vida. Ricitos de Oro frunció el ceño, intrigada. ¿Una cueva secreta? ¿Y qué hay dentro?, preguntó, cada vez más fascinada. Es un lugar lleno de misterios, respondió Papá Oso, guiándola con la mirada hacia el horizonte. Si seguimos el sendero en esta dirección, llegaremos a la entrada. Pero primero debemos asegurarnos de que nadie más esté cerca. La cueva está protegida por antiguos encantamientos. El pequeño oso, que ya había escuchado sobre la cueva en varias ocasiones, saltó de emoción. Siempre he querido ver la cueva. Voy a ser el primero en llegar. Con una sonrisa cómplice, los tres osos y Ricitos de Oro comenzaron su caminata a través del bosque. A medida que avanzaban, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más espeso, las sombras de los árboles más largas, y un silencio profundo se instalaba en el lugar. Ricitos de Oro, aunque emocionada, no podía evitar sentir que algo misterioso la rodeaba. ¿Por qué está todo tan tranquilo aquí?, preguntó Ricitos de Oro, mientras observaba el entorno. Mamá Oso la miró con una expresión serena. Este es un lugar donde las criaturas del bosque vienen a descansar. Aquí no se oyen ruidos de animales corriendo o cantando, porque es un sitio sagrado para ellos. La cueva está protegida por esa quietud. Ricitos de Oro asintió, sintiendo que el lugar tenía algo especial, como si todo lo que ocurría alrededor estuviera regido por una fuerza invisible. Finalmente, llegaron a un claro donde las rocas formaban un círculo natural, como si el bosque mismo hubiera preparado el terreno para la entrada secreta. En el centro de este círculo había una gran roca cubierto de musgo, en la cual Papá Oso se detuvo. Aquí es, dijo con voz baja, señalando la roca. La entrada está justo debajo de esta piedra. No parece mucho, pero esconde un pasaje secreto. Ricitos de Oro observó la roca con atención, pero no vio nada que indicara una abertura. Sin embargo, Papá Oso, con un movimiento hábil, empujó la roca hacia un lado, revelando un pequeño túnel oscuro. ¿Es este el pasaje?, preguntó Ricitos de Oro, un poco sorprendida. Papá Oso asintió y sonrió. Sí, este es el camino. No es grande, pero suficiente para que podamos entrar. Y no te preocupes, es más seguro de lo que parece. Ricitos de Oro, aunque algo aprensiva, decidió seguir a los osos, y con su corazón latiendo más rápido por la emoción, se agachó para pasar por el túnel. El pequeño oso, lleno de energía, ya estaba en el otro lado y no paraba de saltar, como si supiera exactamente lo que les esperaba. El túnel era estrecho y oscuro, pero después de unos momentos, la luz comenzó a filtrarse a través de las grietas de las rocas, iluminando el camino. Finalmente, el túnel dio paso a una gran cueva, mucho más grande de lo que Ricitos de Oro había imaginado. Las paredes de la cueva brillaban con un resplandor suave, como si las piedras mismas tuvieran vida. Bienvenidos a la cueva secreta, dijo Papá Oso, con un tono solemne. Aquí es donde el bosque guarda sus secretos más antiguos. Ricitos de Oro miró alrededor, asombrada.
La cueva era inmensa y estaba llena de estalactitas y estalagmitas que resplandecían débilmente, como si estuvieran cubiertas de una capa de polvo de estrellas. En una de las paredes de la cueva, había extraños dibujos tallados, que representaban escenas de animales, árboles y figuras misteriosas. ¿Qué significan estos dibujos?, preguntó Ricitos de Oro, señalando las tallas. Papá Oso se acercó a una de las figuras y la tocó con suavidad. Estas son antiguas historias del bosque. Los primeros habitantes del lugar las tallaron en las rocas para que las futuras generaciones pudieran aprender de ellas. Cada figura representa un evento importante o un mensaje. Ricitos de Oro, intrigada, observó los dibujos con más detenimiento. Parecían contar historias de tiempos lejanos, de momentos en los que el bosque había vivido grandes cambios. Algunos mostraban animales en combate, otros escenas de celebraciones, y otros más, figuras humanas que parecían en comunión con la naturaleza. Es como si el bosque hubiera querido dejarnos un mensaje, dijo Ricitos de Oro, con una mezcla de asombro y reverencia. Mamá Oso asintió. El bosque tiene muchas historias que contar. Y esta cueva es uno de los lugares donde guardamos esos recuerdos. Ricitos de Oro, llena de gratitud, se sentó en una de las piedras lisas que formaban el suelo de la cueva. Es increíble estar aquí. Nunca imaginé que el bosque tuviera tantos secretos, dijo con una sonrisa. Papá Oso, que estaba observando atentamente, se acercó a ella. El bosque siempre tiene algo nuevo para ofrecer a quienes están dispuestos a escuchar. Esta cueva, y todo lo que contiene, es solo uno de los muchos secretos que aún guarda. Con una sensación de asombro y descubrimiento, Ricitos de Oro y los tres osos se quedaron un rato más en la cueva, mirando las historias talladas en las paredes y sintiendo que el bosque, en su quietud, les había confiado algo muy valioso. Capítulo 9. El eco de las voces. El sol ya se había ocultado completamente cuando Ricitos de Oro y los tres osos salieron de la cueva secreta. Habían pasado horas explorando y observando los antiguos dibujos, y el ambiente en el que se encontraban seguía lleno de misterio. La luna llena ahora iluminaba el bosque, dándole un brillo plateado que transformaba la naturaleza a su alrededor en un paisaje casi irreal. Ricitos de Oro no podía dejar de pensar en lo que había aprendido en la cueva. Las historias del pasado, guardadas en las paredes de las rocas, le hablaban de un bosque mucho más antiguo que ella imaginaba. Sintió que, de alguna manera, había entrado en contacto con la esencia misma de la naturaleza, con algo profundo que conectaba todo lo vivo. El pequeño oso, como siempre lleno de energía, no paraba de saltar y corretear entre los árboles, sin parecer percatarse del silencio que ahora invadía el lugar. Papá Oso, ¿qué pasa con el eco en este bosque?, preguntó Ricitos de Oro, mientras observaba al pequeño oso correr y rebotar en el sendero. Papá Oso, que caminaba a su lado, levantó la mirada hacia el cielo. El eco en este bosque es diferente al de cualquier otro lugar. Es como si las montañas y los árboles guardaran un poder antiguo que resuena en el aire. A veces, cuando el viento sopla de una forma especial, el eco no solo repite las voces, sino que también trae consigo los susurros de quienes vivieron aquí antes que nosotros. Ricitos de Oro, aunque fascinada, frunció el ceño. ¿Susurros? ¿Cómo es eso posible? Es una leyenda que los viejos osos nos cuentan, dijo mamá oso, uniéndose a la conversación. Dicen que cuando el viento sopla justo en la dirección correcta, las voces del pasado se pueden escuchar en el eco. Es como si el bosque hablara a través de ellos, recordándonos a los que vinieron antes que nosotros. Ricitos de Oro, intrigada, se detuvo un momento y cerró los ojos. Escuchó atentamente el viento que pasaba entre los árboles. El sonido era suave, casi como una canción de cuna que se fundía con el murmullo de las hojas. Pero, por un momento, algo extraño sucedió. El viento parecía emitir un sonido peculiar, algo como un susurro. ¿Escucharon eso?, preguntó Ricitos de Oro, sorprendida. Los osos se detuvieron y miraron hacia el lugar de donde venía el sonido. No había nada visible, pero el susurro seguía presente. Era bajo, casi imperceptible, pero se podía escuchar claramente. Es el eco, dijo papá oso, con una expresión de respeto. El bosque está respondiendo. Ricitos de Oro, con el corazón latiendo más rápido, dio un paso adelante y comenzó a caminar hacia el lugar donde el susurro parecía originarse. Los osos la siguieron, pero todos sabían que no era un camino común. Algo más los estaba guiando.
El aire estaba cargado de una energía diferente, como si el bosque mismo estuviera vivo, y Ricitos de Oro lo sentía con intensidad. De repente, el susurro se convirtió en una serie de palabras claras, como si alguien estuviera hablando muy cerca de ella. «Escucha lo que la tierra te dice», dijo una voz suave, pero resonante. Ricitos de Oro se detuvo en seco, mirando a los osos con los ojos muy abiertos. «¿Quién está hablando?», preguntó, sin saber si había escuchado correctamente. Mamá Oso la miró fijamente. «Es el eco del bosque, Ricitos de Oro. A veces, la naturaleza nos habla de esta forma. Es una voz antigua, que llega de tiempos remotos». Ricitos de Oro miró alrededor, pero no vio a nadie. El bosque estaba tan silencioso como siempre. Sin embargo, la sensación de ser escuchada era tan fuerte que no pudo evitar sentirse conectada con ese algo invisible que le hablaba. El pequeño oso, con su curiosidad habitual, avanzó un poco más. «¿Qué más dijo la voz?», preguntó con emoción. Ricitos de Oro, aún sorprendida, trató de recordar las palabras. «Escucha lo que la tierra te dice», repitió, pensando que tal vez había algo más que debía comprender. «Creo que el bosque quiere que entendamos algo». Papá Oso, que había estado observando en silencio, asintió lentamente. «Eso es cierto. El bosque no solo está lleno de historias, también nos enseña. Cada vez que escuchamos el eco, el viento, o incluso los árboles susurrando, es como si nos recordaran que somos parte de algo mucho más grande que nosotros». Ricitos de Oro se quedó pensativa. La conexión que sentía con el bosque se estaba profundizando cada vez más. Ya no era solo un lugar para explorar y descubrir, sino un espacio donde ella misma parecía pertenecer. El bosque le hablaba de una manera que solo ella podía entender, y eso la hacía sentirse más cercana a él. El pequeño oso, sintiendo la atmósfera especial que rodeaba ese momento, comenzó a reír y a saltar alrededor de ellos, rompiendo el silencio. «Vamos. Quiero ver qué más podemos descubrir». Con esa energía renovada, los tres osos y Ricitos de Oro continuaron su caminata por el bosque, sabiendo que ese lugar mágico aún les guardaba muchos secretos por descubrir. Capítulo 10. El regalo del bosque. La caminata nocturna había sido tranquila, pero algo en el aire parecía haber cambiado. A medida que Ricitos de Oro, Papá Oso, Mamá Oso y el pequeño oso avanzaban por el sendero, el ambiente se volvía cada vez más palpable. Un silencio profundo los envolvía, como si el propio bosque estuviera esperando algo. Ricitos de Oro podía sentirlo en cada paso que daba, en cada respiro que tomaba. El bosque tenía un propósito. El cielo, despejado y estrellado, parecía más cercano, como si las estrellas se hubieran alineado para presenciar lo que sucedía. La luna llena, grande y brillante, iluminaba el camino, y el sonido de los pasos de los osos se mezclaba con el suave susurro del viento entre los árboles. De repente, el pequeño oso comenzó a correr hacia un claro cercano, como si algo lo hubiera llamado. Ricitos de Oro, Papá Oso y Mamá Oso lo siguieron de inmediato, inquietos por su comportamiento. «¿Qué sucede, pequeño?», preguntó Mamá Oso, mientras apuraba el paso para alcanzarlo. El pequeño oso se detuvo frente a un círculo de rocas, rodeado por una ligera niebla plateada. Al mirar hacia adentro, Ricitos de Oro vio algo que la dejó sin aliento. Una flor que brillaba suavemente en el centro del círculo. Su luz era cálida, como una estrella que había caído sobre la tierra. Era una flor que nunca antes había visto. «¿Qué es eso?», preguntó Ricitos de Oro, con una mezcla de asombro y curiosidad. Papá Oso observó con una expresión solemne. «Es la flor del bosque. No aparece muy a menudo. Es un regalo muy raro, y solo se muestra a aquellos que han demostrado su conexión verdadera con el bosque. Esta flor simboliza el alma del bosque, su esencia». Ricitos de Oro, cautivada, se agachó lentamente y tocó la flor con la punta de los dedos. Al instante, una cálida sensación la envolvió, como si el aire alrededor de ella se volviera más denso y lleno de energía. Era como si la flor le estuviera comunicando algo, como si quisiera que entendiera algo profundo. «Es hermosa», dijo Ricitos de Oro, mirando la flor con los ojos brillando de admiración. «Es un regalo del bosque», respondió Papá Oso, acercándose a ella. «Esta flor tiene un poder especial. Puede otorgar sabiduría, curación y, lo más importante, una comprensión profunda de la naturaleza. Pero no debe ser tomada a la ligera.
Solo aquellos que han hecho una promesa sincera al bosque pueden recibir su regalo. Ricitos de Oro sintió una gran responsabilidad, pero también una gratitud infinita. Sabía que su conexión con el bosque había sido profunda, pero ahora sentía que se había hecho aún más fuerte. ¿Puedo tomarla?, preguntó, mirando a Papá Oso con respeto. Papá Oso asintió, sonriendo. Si el bosque te ha ofrecido su flor, entonces es porque estás lista para recibir lo que tiene para darte. Pero recuerda, su poder no es solo para ti. Está destinado a todos los seres que viven en este bosque. Lo que aprendas de esta flor, compártelo con quienes lo necesiten. Ricitos de Oro, con cuidado, levantó la flor y la sostuvo entre sus manos. La luz de la flor iluminó su rostro, y por un momento, parecía que el mundo entero se detenía. Todo a su alrededor estaba en silencio absoluto, como si la flor misma fuera el centro del universo. Luego, la flor comenzó a desvanecerse lentamente, su luz absorbida por el aire, hasta que desapareció por completo. Ricitos de Oro sintió una gran paz en su interior, como si algo importante hubiera cambiado dentro de ella. Sabía que la flor había dejado una marca en su corazón, una marca que nunca podría olvidar. Ahora lo entiendo, dijo, levantando la vista hacia Papá Oso y Mamá Oso. El bosque me ha dado su sabiduría, su conocimiento. No es solo un lugar para explorar, sino un lugar para aprender y para enseñar. Mamá Oso sonrió, orgullosa de ella. Así es, Ricitos de Oro. El bosque te ha elegido para ser su guardiana, su voz. Ahora, tu misión es llevar ese conocimiento a otros, para que también ellos aprendan a respetar y amar la naturaleza como tú lo haces. El pequeño oso, sin comprender del todo, saltó alrededor de ellos, lleno de energía, como si el aire estuviera impregnado de una nueva vitalidad. Eso fue increíble. ¡Qué bonito es este bosque!, exclamó. Ricitos de Oro sonrió y asintió, aunque sentía una gran responsabilidad sobre sus hombros. La flor del bosque no solo le había dado un regalo, sino que también le había dado una misión. A medida que el grupo se alejaba del claro, Ricitos de Oro no pudo evitar mirar una última vez hacia el lugar donde había encontrado la flor. El bosque ahora le parecía más que nunca un lugar lleno de vida, de misterio y de poder. Y ella, ahora más que nunca, sentía que su vínculo con él era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Capítulo 11. La promesa del bosque. A medida que avanzaban por el sendero, la oscuridad del bosque parecía hacerse más profunda. La luna brillaba con fuerza en el cielo, pero las sombras de los árboles cubrían casi por completo el camino. Sin embargo, Ricitos de Oro ya no sentía miedo. Había aprendido a confiar en el bosque y en los osos, y sabía que, incluso en la penumbra, algo mágico los guiaba. El bosque es diferente de noche, ¿verdad?, preguntó Ricitos de Oro, mirando alrededor con asombro. Las sombras jugaban con la luz de la luna, creando figuras que parecían moverse por sí solas. Papá Oso asintió con una sonrisa tranquila. Sí, por la noche el bosque se transforma. Los animales se van a sus refugios, y todo queda en silencio. Pero es un silencio lleno de vida, uno que te permite escuchar lo que durante el día pasa desapercibido. Ricitos de Oro miró al frente, sin dejar de caminar. El eco de las voces del pasado seguía en su mente, resonando con una claridad que le era difícil de comprender. ¿Qué quería decir el bosque con esos susurros? ¿Qué mensaje estaba intentando transmitirle? Papá Oso, ¿qué piensas que el bosque intenta enseñarnos?, preguntó, sintiendo que las palabras del eco seguían flotando en su cabeza. Papá Oso la miró, pensativo. El bosque es sabio. Nos habla a través de las voces del viento, de los susurros de las hojas, y hasta de la calma de la noche. No hay un solo mensaje, Ricitos de Oro. Cada uno de nosotros interpreta lo que necesita escuchar. Pero lo importante es que el bosque siempre tiene algo que decirnos, algo que debemos aprender. Ricitos de Oro reflexionó sobre las palabras de Papá Oso. Durante todo el tiempo que había pasado en el bosque, sentía que cada rincón, cada árbol, tenía algo especial que ofrecerle. Sin embargo, nunca había sido tan consciente de la profundidad de esa conexión. En ese momento, el pequeño oso, que había estado corriendo por delante, se detuvo de golpe. Miró hacia el horizonte y levantó una pata, señalando algo que brillaba en la distancia. «¡Miren!», gritó con emoción. Ricitos de Oro y los osos se apresuraron a acercarse, y lo que vieron les dejó sin aliento.
una gran esfera de luz, flotando sobre el suelo, justo en el centro del sendero. La luz era suave, pero potente, y parecía bailar en el aire, como una estrella atrapada en la tierra. ¿Qué es eso?, preguntó Ricitos de Oro, con los ojos muy abiertos. Papá Oso se adelantó un paso, mirando la esfera con atención. «Es la luz del bosque», respondió, su voz llena de respeto. «A veces, en la quietud de la noche, el bosque nos muestra su corazón. Esa luz es la manifestación de la energía vital que corre por todo el bosque, el espíritu que lo mantiene vivo». Ricitos de Oro se acercó cautelosamente, pero antes de que pudiera tocarla, la esfera comenzó a moverse, flotando suavemente hacia el interior de un pequeño claro cercano. «Síguela, Ricitos de Oro», dijo mamá Oso, con una sonrisa en los ojos. El bosque te invita a descubrir más. Con una mezcla de emoción y asombro, Ricitos de Oro caminó detrás de la esfera luminosa. El pequeño oso, como siempre lleno de energía, la seguía saltando. La luz se deslizaba entre los árboles, iluminando el camino, hasta que finalmente se detuvo frente a un gran roble, cuyos troncos estaban cubiertos por una capa de musgo brillante. «¿Por qué se detuvo aquí?», preguntó Ricitos de Oro, mirando el árbol con curiosidad. Papá Oso se acercó al roble y tocó su corteza con las patas. «Este es un árbol muy antiguo. Se dice que tiene el poder de conectar a aquellos que escuchan el bosque con su sabiduría. Aquí, en este lugar, puedes hacer una promesa al bosque, una promesa de cuidar de él y respetarlo». Ricitos de Oro se sintió conmovida por el significado de las palabras de Papá Oso. Estaba comenzando a comprender el profundo lazo que unía a los seres vivos con la naturaleza, y sentía que ese momento tenía un propósito más grande. «¿Qué tipo de promesa?», preguntó, mirando el árbol con atención. «Una promesa de respeto», respondió Papá Oso, mirando el árbol con reverencia. «Promete proteger el bosque y sus criaturas, y recuerda siempre escuchar sus enseñanzas. Cada vez que lo hagas, el bosque te devolverá su sabiduría». Ricitos de Oro, con el corazón lleno de gratitud, se acercó al roble y apoyó una mano sobre su tronco. «Prometo cuidar de este bosque, siempre escuchar y respetar todo lo que me enseña», dijo, sintiendo una conexión profunda con el árbol y el bosque que la rodeaba. La esfera de luz brilló un poco más intensamente antes de disolverse lentamente, como si aceptara la promesa de Ricitos de Oro. Los osos la miraron con sonrisas satisfechas, sabiendo que ese momento había marcado un cambio en la joven que los acompañaba. «El bosque ha escuchado», dijo mamá Oso con suavidad. «Y tú también, Ricitos de Oro, has comenzado a entender lo que significa ser parte de él». Ricitos de Oro asintió, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. El bosque ya no era solo un lugar para explorar, ahora sentía que formaba parte de él, que su vida estaba entrelazada con la de los árboles, los animales y la tierra misma. El pequeño oso, al ver que la promesa había sido hecha, saltó hacia ella, celebrando con su energía habitual. «El bosque ahora es tu amigo», gritó con alegría. Ricitos de Oro sonrió, sabiendo que ese viaje no era solo una aventura, sino una lección profunda sobre la vida, la naturaleza y la conexión entre todos los seres. Y, mientras el grupo continuaba su camino de regreso, el eco del bosque parecía susurrar en el viento, como si confirmara que Ricitos de Oro había hecho la promesa correcta. Capítulo 13. El regreso al hogar. Después de haber recibido el valioso regalo del bosque, Ricitos de Oro se sintió diferente. La sabiduría que había adquirido de la flor, un conocimiento profundo sobre la vida en la naturaleza, la llenaba por dentro, y aunque sentía una responsabilidad más grande que nunca, también sabía que su viaje estaba llegando a su fin. El sendero por el que había caminado ahora se veía distinto, como si el bosque la reconociera y le ofreciera una despedida especial. Los árboles, que antes la observaban con indiferencia, ahora parecían inclinarse ligeramente, como si honraran su paso. «Creo que es hora de regresar», dijo Ricitos de Oro, mirando a los osos. La luz del día comenzaba a despuntar entre los árboles, y un suave calor empezaba a invadir el aire frío de la mañana. Papá Oso asintió, con una expresión serena en su rostro. «Así es, Ricitos de Oro. Has aprendido mucho en este tiempo, y el bosque te ha mostrado su sabiduría. Pero ahora es momento de compartir todo lo que has aprendido. Recuerda siempre lo que nos has enseñado a todos, y lo que el bosque te ha confiado». Ricitos de Oro sonrió,
aunque una ligera tristeza se instalaba en su corazón al pensar en dejar atrás el lugar que había aprendido a amar. No solo los osos, sino también el bosque entero, se habían convertido en su hogar, y esa conexión con la naturaleza la acompañaría para siempre. El pequeño oso, al ver la expresión pensativa de Ricitos de Oro, se acercó a ella y, con su típica energía, dijo: «Vamos a casa. Nos esperan muchas aventuras más». Ricitos de Oro rió, tocando la cabeza del pequeño oso con cariño. «Tienes razón. El hogar siempre es el mejor lugar para regresar. Pero también podemos llevar el bosque con nosotros, en nuestros corazones». Con una última mirada al bosque, que parecía despedirse con un suave susurro en el viento, el grupo comenzó su camino de regreso. Aunque el sendero era el mismo por el que habían venido, Ricitos de Oro lo veía con nuevos ojos. Cada árbol, cada roca, cada hoja caía como un eco de lo que había aprendido, de lo que había prometido al bosque. A medida que avanzaban, el aire se llenó de sonidos familiares. El canto de los pájaros, el murmullo del río cercano, todo parecía más claro, más cercano. Cada paso era una lección, una conexión más profunda con el mundo natural. «Ricitos de Oro», dijo papá oso mientras caminaban, «el bosque siempre estará contigo. Lo que has aprendido aquí nunca se irá. El bosque vive en ti, y tú en él». Ricitos de Oro miró a su alrededor, comprendiendo por completo lo que papá oso le decía. El bosque ya no era solo un lugar físico, sino una parte de su ser, una extensión de su alma. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, donde comenzaba el pueblo, Ricitos de Oro se detuvo un momento. Miró el horizonte y sintió un fuerte impulso de compartir todo lo que había vivido. «Ahora sé lo que tengo que hacer», dijo, con determinación. «El bosque me ha enseñado tantas cosas, y quiero que todos las aprendan también. Debo contarles lo que el bosque me mostró, para que todos lo respeten y lo cuiden». Mamá oso sonrió, tocando suavemente el hombro de Ricitos de Oro. «Lo sabíamos. El bosque ha elegido bien a su voz. No importa dónde vayas, siempre llevarás en ti su sabiduría». Ricitos de Oro asintió, y con una última mirada a los osos y al bosque que había sido su hogar durante tanto tiempo, comenzó a caminar hacia el pueblo, lista para compartir su historia, lista para enseñar a otros a respetar y amar el bosque, tal como ella lo había aprendido. Y así concluye este capítulo de Ricitos de Oro y los tres osos. Si te ha gustado, no olvides apoyar el canal dándole like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.